Bienvenidos a nuestro estudio bíblico de nuevo. Algunos están viendo en línea esta noche, entonces tenemos todo grabado. Entonces también saludos para los que están viendo en línea y los que no podían venir. Bueno, mis hermanos, durante las últimas semanas hemos estado estudiando la Confesión Bautista de Fe de 1689. No hemos salido de esa serie, sí hemos tomado un descanso algunas semanas atrás para ver la evangelización, para ver lo que es el discipulado, pero ya estamos de vuelta a nuestra serie de la Confesión Bautista de Fe y esta tarde vamos a continuar nuestro estudio en el tercer capítulo concerniente al decreto de Dios, así se llama el capítulo. Y antes de continuar donde lo habíamos dejado, quiero primero comenzar con nuestro recordatorio habitual. Pues siempre importante que nos recordamos y que siempre expresamos lo que es verdad, que la confesión que estamos estudiando no es nuestra fuente principal para el estudio y la vida. No es tan importante como la Biblia. La Biblia es inherente, infalible. La confesión no es. Pero la confesión sí es una herramienta útil para comprender las doctrinas basadas en la clara enseñanza de la palabra de Dios. ¿Qué es doctrina? Vimos la semana pasada, la doctrina es esencialmente nuestra creencia basado en lo que está en la palabra de Dios acerca de varios diferentes temas. Puede ser de la doctrina de Dios, la doctrina de la palabra de Dios, la doctrina del Espíritu Santo, etc. Y esta confesión histórica ha sido defendida por la Iglesia desde su formulación, y aunque no es un documento infalible, porque obviamente entendemos que el hombre mismo es falible, creemos que es fiel a las Escrituras, y es por esa razón que nosotros lo utilizamos para nuestro estudio. Y aunque hay muy pocas iglesias hoy en día, especialmente iglesias en español, que estudian la confesión de 1689, sí había un tiempo atrás en que se estudió con mucho más interés y sinceridad. Para ser honesto, la confesión es importante para la iglesia. Cuando ves, por ejemplo, las iglesias presbiterianas, ellos tienen su confesión, se llama la Confesión de Westminster, que también son de las iglesias presbiterianas de Inglaterra. Y la confesión bautista es bien parecida a la confesión de Westminster, pero obviamente hay una diferencia. La diferencia bien grande ahí es el bautismo. Nosotros no bautizamos a los bebés, a los niños, como lo hacen en las iglesias presbiterianas. Para ellos el bautismo significa algo totalmente diferente. No es lo igual de lo que enseñan en las iglesias católicas romanas, pero sin embargo nosotros creemos como bautistas en que el bautizo debería ocurrir después de la conversión de alguien, cuando uno reconoce ese paso de fe que están tomando de seguir a Jesús y morir a sí mismos. Bueno, esta confesión nos da una guía para instruir a nuestros hijos en el camino de la verdad. Entonces, ¿por qué mencioné la iglesia presbiteriana? Porque ellos usan el catecismo y usan la confesión de ellos para instruir a sus hijos. Y de hecho, hay una muy bonita tradición que ellos tienen, que enseñan a los niños a memorizar los catecismos y las confesiones. Y es algo que nosotros que no tenemos como tradición como iglesias bautistas. Pero lo estamos estudiando de todos modos para retomar esa tradición, de retomar ese entendimiento, de articular lo que nosotros creemos como cristianos concerniente a diferentes doctrinas. Bueno, después de haber cubierto la introducción en los meses pasados, también los dos primeros capítulos que tratan de la palabra de Dios y también de la Santísima Trinidad, estamos ya casi por terminar el tercer capítulo sobre el decreto de Dios. Y ya hemos mirado los dos primeros párrafos sobre el decreto universal de Dios, que es decir, la voluntad y la ley de Dios expresada en la realidad creada, en su creación. Y también la semana pasada estamos viendo el decreto particular de Dios concerniente a la elección de su pueblo. ¿Qué queremos decir con esto?
El término que usamos para esta doctrina en particular es la predestinación, y es un término que encontramos en el Nuevo Testamento. Y esa doctrina es que Dios escogió a algunos para ser salvos antes de la fundación del tiempo y antes de la fundación del mundo, y no escogió a otros. ¿Cómo sabemos quiénes son elegidos de Dios y quiénes no? No lo sabemos. ¿Por qué? Porque nosotros no somos Dios. Tampoco fue revelado a nosotros, pero sí tenemos la aseguranza que nosotros somos elegidos porque creemos en las promesas de Dios, que si nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Él, somos salvos, somos parte de su cuerpo o iglesia elegidos. Entonces, si deseas más información sobre eso, si es como, wow, nunca escuché esto antes y no estabas aquí la semana pasada, lo puedes ver en nuestro canal de YouTube. Ahí cubrimos eso en más detalle. Esta noche es la continuación. Y entonces, puede ser que tienes preguntas, también me pueden hacer preguntas después del estudio. Pero esta tarde vamos a ver los párrafos 5 y 6 del tercer capítulo, o también lo podemos referir como las secciones 3.5 y 3.6. Y para los que quieren saber dónde queda en sus libros, queda en el 3.5 queda en la página 19 y 3.6 queda en la página 20. Pero antes de empezar, vamos a tomar un tiempo breve para orar y preparar nuestros corazones. Padre Celestial, te agradecemos por esta noche, Señor, de este privilegio de reunirnos para estudiar tu palabra, de conocerte mejor, de conocer las verdades de tu palabra y también de conocer los misterios que encontramos en tu palabra que te trae más gloria y que nos permite a nosotros crecer en nuestro conocimiento de ti, pero también en nuestro asombro de tu realeza, de tu gloria, de tu majestad. Pedimos que nos ayude, Señor, a comprender el contenido de esta noche para que podamos, Señor, seguir creciendo y aplicando lo que nosotros creemos a nuestra vida diaria. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, si quieren, no sé si ya tienen una copia de imprenta, pero si quieren una copia, por favor, si quieren prestar una, me dejan saber. ¿Alguien quiere una? ¿Sí? Ok. ¿Cuántas? ¿Solo una o dos? ¿Una? Y si tenemos más copias en mi oficina, si quieren comprar uno, solo son $5 y pueden simplemente pagarlo dejándolo ahí en el recipiente de las ofrendas y puedes pedir por una copia. Bueno, comenzamos entonces con el párrafo 5 o 3.5. Así dice la sección 3.5. Aquellos de entre la humanidad que están predestinados para vida, Dios, antes de la fundación del mundo, conforme a su propósito eterno e inmutable, y conforme al consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, solo por su libre y gratuita gracia y amor, sin que ninguna otra cosa en la criatura como condición o causa lo moviera a ello. Bueno, empezamos ahí. ¿Qué dice este párrafo? Que aquellos que son escogidos por Dios, o que aquellos que han sido elegidos por Dios, han sido predestinados ¿para qué? Para la vida eterna en el Hijo, en Jesucristo. En otras palabras, los elegidos de Dios son aquellos que han sido escogidos para ser salvos en Jesucristo. Y esa salvación asegura a los elegidos la vida eterna. ¿Por qué? Porque tienen a Cristo, quien es la vida de Dios. Y no va a ser una eternidad en este mundo caído como criaturas caídas. Eso sería miserable. No sé si tal vez han leído la historia o han visto la película Dorian Gray. Bueno, obviamente no es cristiano la historia, pero es una historia clásica de una persona que esencialmente tiene como una maldición que no le permite morir. Es esencialmente inmortal, aunque bajo ciertas excepciones y circunstancias sí puede morirse. Pero viviendo tanto tiempo en un mundo caído como un ser caído resulta ser algo miserable. No puede disfrutar de la vida. Empieza a pudrirse y reconocer su propia maldad y su falta de satisfacción.
No, eso no es lo que Dios nos promete. Eso no es lo que Dios ha predestinado para su iglesia y para los que creen en Él. No, estamos hablando de una eternidad en una tierra renovada, como seres renovados en la presencia de Dios. Estamos hablando de la renovación de todas las cosas. Como escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, capítulo 1, versículos 4, 9 y 11, y están en partes porque estamos solo viendo lo que es relevante a nuestro estudio. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Entonces bien claramente dice ya el versículo 4 que Dios nos escogió. En versículo 9, nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo. Que es ese misterio de su voluntad, el Evangelio y el propósito del Evangelio, lo que va a lograr el Evangelio. Versículo 11. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Se está haciendo referencia al decreto universal de Dios que está en control de todas las cosas en nuestro universo. ¿Qué revelan las Escrituras? Que Dios escogió un pueblo para sí mismo desde antes de la fundación del mundo. En otras palabras, antes de que el tiempo y el espacio fueran creados, antes incluso de que existiera la materia creada. Eso es cuando Dios decretó salvar a algunos de su perdición y convertirlos en su pueblo. Y este decreto o esta predestinación originó y está de acuerdo con el propósito eterno e inmutable de Dios. ¿Qué significa inmutable? Significa que nunca cambia. Nunca cambia. ¿Y cuál es ese propósito? Bueno, en primer lugar, para traerle gloria. Lo leemos en todas las Escrituras. Vemos que el propósito principal es que Dios es glorificado. Y en segundo lugar, para redimir y renovar su creación. Y si juntamos los dos, podemos decir que el propósito de Dios es glorificarse a sí mismo a través de la redención y la renovación de la creación. Y esto se hizo de acuerdo con el consejo secreto y el buen placer de su voluntad. ¿Qué queremos decir con consejo secreto? Nos referimos al consejo secreto de la Trinidad. De lo que fue discutido y planeado y decretado entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como habíamos visto en el segundo capítulo, Dios es tanto singular como plural. Él es singular en el sentido que Él es un ser. No hay múltiples dioses, no hay otro Dios aparte de Él. Y Él es plural en el sentido de que dentro de su ser singular hay tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como lo revelan las Escrituras y como lo afirman las confesiones y credos históricos de la iglesia cristiana. ¿Y cuál fue el proceso de selección entonces para aquellos a quienes Dios escogió para sí mismo? Sabes, por ejemplo, cuando uno está aplicando para un trabajo, generalmente hay un proceso de selección. ¿Qué son los requisitos? ¿Qué son las calificaciones que uno tiene que cumplir para poder aplicar y ser entrenado y trabajar en tal empresa, etcétera? Bueno, Dios nos revela esto en su palabra. Nuevamente, a través de los escritos del apóstol Pablo, según Timoteo, capítulo 1, versículo 9, que dice: Él nos ha salvado, que decir, Dios nos ha salvado, y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Y como leemos en Romanos capítulo 9, versículos 13 y 16, Dios escogió a unos y no a otros, no por algún mérito humano,
Dice tal como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Qué significa? ¿Qué significa todo esto? Que Dios no escogió a su pueblo basado en el coeficiente intelectual más alto, basado en quién es el más estudioso, el más inteligente, o basado en quién tiene la mejor salud, o basado en quién tiene los mejores dones, etc. No eligió a su pueblo basado si eran más carismáticos que otros en su personalidad, o tal vez si eran más nobles que otros. No, toda la humanidad, independientemente de cómo fueron percibidos por sus culturas y sus tiempos en la historia de la humanidad, están en igualdad de condiciones. ¿Qué quiero decir con eso? Que toda la humanidad está bajo la maldición del pecado. Todos son pecadores. Desde el más flagrante de los pecadores hasta que él parece haber pecado más livianamente. Todos han caído de la perfección de la gloria de Dios. Entonces, aunque es cierto que podemos decir que Adolf Hitler no se puede comparar con María Teresa, la persona, no la mala aquí, sino la histórica María Teresa que ayudaba a los pobres. Aunque es cierto que no se puede hacer esa comparación si hablamos de la severidad de su pecado, de todos modos son iguales delante de Dios porque son pecadores. Y si no sabía, María Teresa no creía en el Evangelio. Ya de hecho creía que se podía llegar a Dios y desde a la salvación a través de otras religiones. Y ella dijo eso una vez cuando estaba ayudando en una misión en India. Si quieren conocer un poco más sobre eso, hay un podcast de John MacArthur en donde él habla un poco sobre esa misión que se estableció en India y cómo el Evangelio fue perdido y distorsionado en esos ámbitos, en esa área. Entonces, si todos han caído de la perfección de la gloria de Dios, eso significa que nadie tiene una ventaja sobre el otro. Por lo tanto, la elección del pueblo de Dios, la predestinación del pueblo de Dios, no fue algo causado o ganado por ninguna criatura o cosa viviente. No hicimos nada para merecerlo y no hicimos nada para poder decir que es por eso que fuimos elegidos por Dios. De hecho, no teníamos voz en quién es y quién no es predestinado. Ni deberíamos tenerlo. ¿Por qué? Porque somos criaturas sujetos a Dios y además de eso, pecadores del orden más alto. La elección, la predestinación de Dios se debió enteramente ¿a qué? A la gracia y el amor de Dios. ¿Qué es la gracia? Es el favor inmerecido que recibimos de Dios. Y ese amor, ya sabemos cómo Dios se manifestó ese amor hacia nosotros, mandando a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Él escogió a quien quiso de acuerdo con su propósito y voluntad divina. Y esto nos lleva al párrafo 6. El párrafo 6, o sección 3.6, en página 20 de la confesión, dice lo siguiente. Así como Dios ha designado a los elegidos para gloria, de la misma manera ha preordinado por el propósito eterno y legítimo de su voluntad todos los medios para ello. Por lo tanto, los que son elegidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo, son llamados eficazmente a la fe en Cristo por su Espíritu, obrando en su debido tiempo, son justificados, adoptados, santificados y guardados por su poder mediante la fe para salvación. Nadie más es redimido por Cristo, ni llamado eficazmente, ni justificado, ni adoptado, ni santificado, ni salvado, sino solo los elegidos. Déjeme ahora profundizar en el contenido de este sexto párrafo.
¿Conocen los medios por los cuales somos elegidos? ¿Por los cuales estamos predestinados? Quiero decir que obviamente sí, Dios nos escogió, pero todavía éramos pecadores. Lo que quiero decir es que incluso antes de que fuéramos creados, Dios ya sabía que íbamos a caer en pecado. Dios ya sabía que eso iba a pasar con Adán y Eva. Él decretó que tal cosa ocurriera, que tenía que tomar lugar. Algo de lo que somos totalmente responsables. Dios no es responsable por eso. El pecado que cometimos es por nuestra propia voluntad. Y ya hemos visto esto cuando estamos hablando 2 semanas atrás, hablando de el decreto universal de Dios. Estamos viendo cómo Dios no es la causa detrás de las cosas que son contrarias a su naturaleza. Puede permitir que eso pasara o puede permitir que alguien lo cause, pero Él mismo no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque es que es justo, es bueno. Que es un ejemplo, Dios no puede pecar. Ni Dios puede obligar a alguien a pecar. Entonces, si íbamos a caer en pecado y sin embargo Él nos escogió, ¿cómo podemos ser el pueblo de Dios si somos pecadores? Y Él ya sabía que nosotros íbamos a ser pecadores. Bueno, la respuesta se encuentra en Jesucristo. La respuesta se encuentra en lo que nosotros entendemos como el Evangelio. Aquellos a quienes Dios ha escogido, aquellos a quienes Él ha predestinado, son aquellos que serán redimidos a través de Jesucristo. Y esto pone la obra redentor de Jesús en mayor perspectiva. Pues yo diría que lo que nos da es una perspectiva cósmica. Cristo tuvo que morir por los pecados de los elegidos para cumplir el decreto de Dios, porque sin su muerte sacrificial en la cruz, el hombre no podría ser predestinado ¿a qué? A la vida eterna. Ahora tú podrías decir, pero si Dios es Dios, ¿no podría Él simplemente ignorar nuestro pecado y predestinarnos a la vida eterna? Eso es, por ejemplo, lo que dicen los musulmanes acerca de su propio Dios, de Alá. Bueno, esto iría en contra de su naturaleza justa y buena. Nosotros no creemos en un Dios que es lógicamente inconsistente. Estamos hablando de un Dios que es lógicamente consistente. Y en su naturaleza es justa y buena. Dios, es por eso que Dios orquestó los medios. Él literalmente proveyó los medios que nosotros no podíamos proveer, por los cuales sus elegidos pueden ser sus elegidos sin crear ningún conflicto con su naturaleza justa y buena. Podríamos decir que Dios hizo una manera jurídica o legal de poder darnos la salvación. Adán causó el pecado. Él provocó la caída de la humanidad. Y nosotros somos responsables como hijos de Adán, no solo de nuestros propios pecados, sino también por el pecado de nuestros primeros padres. Pero Cristo vino a deshacer el daño que Adán había hecho. Como leemos en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 9 a 10, dice, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos, es decir, vivos, o dormidos, es decir, muertos, vivamos junto con Él. El domingo pasado mencioné un poco de eso, de ese lenguaje o esos usos de términos de despierto y dormido. Muchas veces en el Nuevo Testamento habla esencialmente de los que están vivos físicamente, biológicamente, y los que están muertos físicamente. Es lo que está hablando aquí, que incluso si somos despiertos, si somos vivos o si estamos dormidos o muertos, vivamos junto con Cristo, junto con Dios. ¿Qué más dice este párrafo de la confesión?
que los elegidos son efectivamente o eficazmente llamados a la fe salvadora por el Espíritu de Dios, de acuerdo con la temporada señalada por Dios. Es decir, que nosotros no sabemos cuándo uno se va a rendir a Cristo. Nosotros simplemente hacemos nuestra parte, sembramos la semilla, y puede ser un año, puede ser en 2 meses, puede ser en 5 años, puede ser mañana que la persona es llamado por el Espíritu y se arrepiente y cree. ¿Pero qué significa esto de ser llamado eficazmente? ¿Qué significa esto exactamente? Significa que antes de que una persona se arrepiente y cree, el Espíritu de Dios primero regenera el corazón y luego lo llama a la fe. ¿Qué significa el término regeneración? Significa, en este caso, tomar el corazón muerto del hombre y hacerlo vivo de nuevo. Nuestros corazones pueden estar físicamente vivos, biológicamente vivos, pero antes de que el Espíritu regenera nuestros corazones estaban ¿qué? Espiritualmente muertos. Y los corazones espiritualmente muertos no pueden responder al llamado del Espíritu. ¿Por qué? Si llamas el nombre de una persona que acababa de morir, esa persona no va a responder. Peor aún, si llamas el nombre de una persona que está enterrada en su tumba, esa persona no va a responder. Y si lo haría, me imagino que estarías corriendo de ahí. ¿Qué tiene que suceder entonces? El corazón necesita ser vivificado. Y esa es la obra única del Espíritu de Dios. Él hace que el corazón vuelva a estar vivo. Y estando vivo, ahí sí puede responder al llamado del Espíritu. Y esa respuesta siempre será de fe y arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ese corazón que ha sido vivificado, que ha sido regenerado, ahora está libre de su esclavitud al pecado. Y siendo libre, no puede negar la oferta de salvación. Por lo tanto, no es la decisión del hombre que precede a la fe, que viene primero, sino la fe que precede a la decisión del hombre de seguir a Dios. Es por eso cuando oramos para los que no conocen a Cristo, oramos que el Espíritu de Dios toca sus corazones. ¿Por qué? Porque al tocar sus corazones y traerlo sus corazones de la muerte a la vida, ahí responden al Evangelio. Y así está en el Nuevo Testamento varios pasajes que hablan de que estamos espiritualmente muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos, aparte de Cristo. Como Pablo escribió a la iglesia en Roma, capítulo 8, versículo 30, a los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Eso nos trae al proceso de la salvación. Es decir, cómo aplica el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo la obra redentora de Cristo a los elegidos. ¿Cómo lo aplica a nosotros? Bueno, la confesión, lo que simplemente está resumiendo lo que dice el Nuevo Testamento, primero declara que somos justificados. ¿Qué significa eso? Significa que somos hechos justos ante Dios. ¿Y cómo hace esto el Espíritu? Tomando nuestros pecados y poniéndolos sobre la cruz donde Jesús murió. Técnicamente, eso ya se ha hecho. Si alguien se arrepiente de sus pecados, no significa que el Espíritu Santo va a transportarse al pasado y poner ahí los pecados de uno. No, es que ya pasó. Estamos hablando de que los logros de Jesús ya se han logrado y van a ser aplicados en el momento que la persona responde al Evangelio. Y ahí entonces la vida perfecta y justa de Cristo se aplica a nosotros. Jesús recibe el castigo que nosotros merecemos y nosotros recibimos ¿qué? Su justicia perfecta, su vida perfecta. Yo sé que puede parecer un poco injusto que Cristo murió como un pecador cuando no era un pecador.
Y de hecho sí es la mayor injusticia del mundo, pero era la voluntad de Dios para llamar a un pueblo a sí mismo. Y Él fue hasta tal punto para demostrarnos su gracia y amor. Entonces en Cristo somos justificados. Pero hay más. No solo somos justificados, no solo estamos reconciliados con Dios, porque eso también es lo que significa, somos reconciliados con Él, ya no estamos en conflicto, ya no somos enemigos de Dios, hemos sido reconciliados, hay paz entre nosotros. También somos adoptados como siervos, como esclavos. Esos términos también se usan para nosotros, pero no somos solamente eso, como sus hijos, como su pueblo. Una vez más leemos en Efesios capítulo 1, versículo 5, Dios nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Y como sus hijos, como su pueblo del pacto, también estamos siendo santificados para que un día podamos reflejar el carácter y la imagen perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Considera lo que leemos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Quién hace la obra de santificar al pueblo de Dios? El Espíritu de Dios. ¿Y con qué se puede comparar la santificación? Bueno, podemos usar un ejemplo que se encuentra en el Antiguo Testamento, como refinar oro con fuego. El Espíritu nos refina, purgando en nuestro ser todas las impurezas y hábitos pecaminosos. Y la santificación es de hecho un proceso de toda la vida que se cumplirá totalmente el día en que nos encontremos con Jesús cara a cara. Pero hay otro elemento mencionado aquí por la confesión, lo que las Escrituras enseñan con gran claridad, que nuestra salvación es preservada eternamente en Cristo. Esto ha sido un largo debate desde la época de la Reforma, que, si acaso lo sabías o no, pero realmente no debe haber un debate. El hecho es que, de acuerdo con la palabra de Dios, de acuerdo a lo que leemos en el Nuevo Testamento, no podemos perder nuestra salvación. Si uno dice, pues, ¿cómo así? No, yo creo que sí se puede. Bueno, ok, vamos a ver los 3 pasajes. Estos 3 pasajes que tengo aquí resaltados de la palabra. Juan, capítulo 10, versículos 27 a 29. Jesús hablando, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Romanos capítulo 11, versículo 29. Porque los dones y el llamamiento de Dios, no estamos hablando solamente del llamamiento ministerial, estamos hablando de la salvación aquí, son irrevocables. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Hasta el día que regresa el Mesías. Y también podemos ver el primero de Pedro, la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Está hablando de la renovación de todas las cosas. Pero ahí está esa palabra, esa frase. Ustedes son protegidos por el poder de Dios. Cuando viajé a Trinidad y Tobago, pero solo fui a la isla de Trinidad hace unos años, es una pequeña isla caribeña, tuve el privilegio de enseñar a unas iglesias ahí.
De hecho, pude ir como unos 3 veces. Y una vez que estaba ahí enseñando, uno de los sermones que di tenía que ver con nuestra salvación eterna en Cristo Jesús. Y no estaba refiriendo a nuestra existencia eterna después de morir. No, lo que yo estaba hablando es que nunca podemos perder nuestra salvación. Está ahí claramente en la palabra. No se puede perder nuestra salvación. Estaba hablando de nuestra seguridad eterna. Y cuando terminé, se me acercaron varios pastores enojados. Pensé que me iban a apedrear. No estaban tan enojados porque yo no estaba de acuerdo con ellos. Estaban enojados porque yo acababa de decirles a sus congregaciones que no tenían que temer perder su salvación, que estaban totalmente seguros en Cristo. Entonces yo no entendía, pero ¿por qué están enojados? No entiendo qué hice mal. Hasta que hablé con alguien me hizo entenderlo. Estos pastores, y de hecho era en toda la isla, estaban manipulando a la gente, amenazándoles con la pérdida de su salvación. ¿No venían a la reunión de oración el viernes por la noche? Vas a perder tu salvación. ¿No venían a los estudios bíblicos de los miércoles? Van a perder tu salvación. Estoy seguro que si yo hiciera eso, estaría más lleno la iglesia. ¿No estaban diezmando a la iglesia? Van a perder su salvación. Así fue como estos pastores supuestamente pastorearon la iglesia, manipulando a sus miembros para que hicieran lo que quisieran y para que la iglesia pueda reflejar lo que supuestamente tenía que ser, una iglesia saludable, una iglesia grande, una iglesia sin problemas. Puedes imaginar cómo las personas podrían convertirse en esclavos del legalismo, pensando que la salvación se puede ganar por hacer buenas obras. Yo voy todos los domingos a la iglesia. Yo creo que voy a entrar al reino de Dios. Solamente por eso. Yo soy una buena persona. Tal vez no voy a la iglesia todos los domingos, pero leo mi Biblia. Yo estoy comprometido, estoy sirviendo en tantos ministerios. Yo creo que por esas razones yo voy a entrar al reino de Dios. Eso no es el evangelio. Cuando estás enfrente de las puertas del cielo, en el momento que te mueras, y te pregunto, ¿por qué piensas que puedes entrar? Y tú dices, porque yo estaba ahí todos los domingos, o yo estaba sirviendo en tal ministerio, o yo una buena persona y diezmaba de más del 10%. Y van a decir, eso no es razón para entrar. Eres un pecador. ¿Cómo se resolvió tu problema de pecado? No, el evangelio es que somos salvos solo por la gracia de Dios. Solo por la gracia de Dios. Déjame decirte, estas iglesias no entendieron la gracia de Dios. Y aquí está algo muy importante. Si pudiéramos perder nuestra salvación, si tal cosa estuviera en nuestro poder, créeme que nosotros lo habríamos perdido el mismo día que fuimos salvos. Porque así somos de pecadores. Pero ¿sabes quién es el que preserva nuestra fe? No somos nosotros, es Cristo. Esos momentos que pensamos que queremos tirar la toalla, esos momentos que pensamos que no, es que tengo muchas dudas, esos momentos que pensamos que Dios no está ahí, pero después de 2, 3 semanas, de meses, de años, seguimos ahí perseverando. ¿Tú sabes por qué? No es por tu voluntad, no es porque por tu poder, por tu inteligencia, es por el poder de Dios que nos preserva y nos cuida y nos proteja. Cuando el Padre nos dio al Hijo, cuando llegamos a ser sus discípulos como resultado de la obra del Espíritu, nadie puede quitarnos de sus manos, ni hombres, ni ángeles caídos, ni Satanás. Somos el pueblo de Dios, comprados por la sangre del Hijo. ¿Tú piensas que somos tan fáciles para ser quitados o robados de Dios? Nadie quitará lo que Dios ha apartado para sí mismo. Nosotros fuimos apartados para Dios. Nadie tiene tal poder, porque es Dios, nada más, quien es el soberano total.
¿Qué pasa con aquellos que han dejado la iglesia entonces? Los que parecían ser cristianos por tanto tiempo y después se fueron. Bueno, eso es lo que vamos a ver la próxima vez cuando nos reunamos para nuestro estudio bíblico. Mientras que también miramos el párrafo final para cerrar nuestro estudio sobre la doctrina de la predestinación. En este tiempo vamos a cerrar en oración y abrir un tiempo para preguntas y respuestas.